Martes, el riesgo de pobreza en Canarias ha bajado 5 puntos según el último informe del Consejo Económico y Social. En 2017, un 30,5% de los canarios se encontraban en esta situación. A final de ese año, el archipiélago se situaba como la cuarta comunidad con más riesgo de pobreza tras Extremadura, Ceuta y Andalucía. Esta última radiografía, el del Consejo Económico y Social, recoge la proporción de hogares que no pueden afrontar gastos imprevistos ni pagar una vivienda. Pues de las conclusiones de este informe vamos a hablar en esta mañana con Blas Trujillo, que es presidente del Consejo Económico y Social. Señor Trujillo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hablamos de más de 500 páginas, que se dice pronto, pero quizás los datos más significativos tienen que ver con los datos de pobreza en Canarias. Hablamos de esa bajada de 5 puntos al cerrarse el año 2017. Aún así no dejan de ser cifras preocupantes, señor Trujillo. Sin duda, sin duda. Los datos relacionados con la pobreza en nuestra comunidad autónoma, con independencia de que, como señalabas, hemos bajado 5 puntos en el año 2017, pues se siguen situando pues bastante por encima de lo que es la media estatal. Hay otros indicadores que también apuntabas hace un momentito, como que prácticamente el 53% de los hogares no pueden afrontar ninguna contingencia en términos de gastos sobre los que ya tienen previstos, o por ejemplo el retraso en el pago de la vivienda en nuestra comunidad autónoma se sitúa en un 19%, muy lejos de la media estatal, que es del 7%. En definitiva, todos estos datos no dejan de ser sino la consecuencia de unos años que han sido terribles, la crisis pasada, y que aunque llevamos varios ejercicios mejorando la situación, pues todavía revertir a esos efectos negativos nos va a llevar un cierto tiempo. Bueno, ¿y qué parámetros, qué datos manejan, cómo se miden exactamente desde el Consejo Económico y Social, señor Trujillo, el riesgo de pobreza de la población en las islas? Bueno, en el caso concreto de los temas relacionados con pobreza, pues todos los indicadores oficiales que tienen que ver con las magnitudes que se miden. Para que se haga usted una idea, el informe anual, donde la pobreza no deja de ser sino un aspecto pues más, un apartado más de un informe que tiene más de 500 páginas y que ha abordado el análisis y estudio de más de 345 informes preliminares, económicos, estadísticos y de textos legislativos. Y de tal manera que entramos a analizar desde la coyuntura internacional, desde el punto de vista económico, la nacional, la canaria, el mercado de trabajo de nuestra comunidad autónoma, donde es otro de los temas relevantes en cuanto a, digamos, los problemas que siguen padeciendo nuestros ciudadanos, y luego toda una serie de elementos de políticas sociales, desde la pobreza hasta los indicadores de pensiones, etcétera, etcétera. ¿Han mejorado esos datos? Usted lo decía antes respecto a la pobreza aquí en las islas en los últimos años. Estamos viendo que incluso ya los indicadores macroeconómicos dicen que estamos fuera de esa crisis que nos azotó a partir del año 2007, pero nos estamos encontrando con familias, señor Trujillo, que aún teniendo un puesto de trabajo no pueden asumir las cargas más básicas. Bueno, sin duda, sin duda. De los temas que hemos analizado también está lo que es la situación del salario medio de nuestra comunidad autónoma comparado con el resto de las comunidades autónomas, y en este año 17 pues se ha cerrado con un salario medio de 1.250 euros. Evidentemente, como pasa con todos los indicadores medios, pues hay que tener sumo cuidado a la hora de valorar y evaluar cuál es el impacto real, porque la media, pues en definitiva, pues puede ser un indicador que no refleje con claridad cuál es luego la segmentación de los salarios en toda la comunidad autónoma, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay situaciones, seguimos teniendo, como sabes perfectamente, una tasa de desempleo pues muy alta, ¿no? Con doble dígito, y el primero además es un 2, por lo tanto más del 20%, pero como decía, bueno, vamos poco a poco avanzando en la buena línea, ¿no? De hecho, pues ahora, este año 18, a pesar de que el informe nuestro obviamente es sobre el año 17, puesto que hay materias que se acaban de cerrar las estadísticas, incluso hay otras materias que todavía no hay datos oficiales, pero en aquellos que sí hay, pues observamos, por ejemplo, en el año 2018 lo hemos cerrado con el récord de afiliados a la Seguridad Social, más de 812.000 en el archipiélago y una bajada del desempleo de más de 9.000, que si bien es cierto
es menor que en el resto del Estado, pero bueno, va sumando en la buena línea. Por apuntar otro dato, donde siempre tenemos datos en que nos situamos un poco en el vagón de cola, pues por ejemplo este año 17 se ha cerrado, siendo la comunidad autónoma que más contratos indefinidos ha hecho en toda España. Sin embargo, y dicho eso, tenemos que apuntar que el volumen es el 13% del total de los contratos. Está claro que se gasta más de lo que se ingresa, señor Trujillo. ¿Los ingresos de las familias canarias a dónde van destinados mayoritariamente? Pues a cubrir las necesidades básicas. Es evidente que la situación económica lo que hace es poner a las familias, que además tienen estas dificultades que estamos comentando, a cubrir lo que son los gastos de alimentación, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Esa es la prioridad. Y como bien señalabas también, hay un dato singular, y es que pues gastamos alrededor de unos 1.250 euros por encima de los ingresos, ¿no? Siendo el salario medio de 21.000. Ya en su momento, señor Trujillo, usted habló de la necesidad de subir los salarios. Con el incremento este año 2019 del salario mínimo interprofesional, ¿mejorará la situación? Hombre, sin duda, sin duda. No es un tema que además hayamos dicho desde el Consejo. Instituciones tan relevantes como puede ser la propia Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, pues han ido apuntando que pasada la situación de crisis, pues debería haber una reversión en cuanto a irse esa mejora empapando el conjunto de la economía, de la sociedad, y uno de los elementos clave es obviamente mejorar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. En esa línea, pues bueno, vamos viendo cómo las propias decisiones gubernamentales, en el caso concreto que acabas de comentar, del salario mínimo interprofesional, o por ejemplo los acuerdos que están apuntando en la negociación colectiva los agentes sociales y económicos, pues van en la línea de ir recuperando pues ese poder adquisitivo. Exactamente igual ocurre con los poderes públicos. Bueno, hay quienes presijan que incluso contribuirá a aumentar las listas del paro, porque no todas las empresas pueden asumir el aumento del sueldo de sus plantillas. Señor Trujillo, ¿usted cómo lo ve? Bueno, esperemos que eso no se produzca, ¿no? Siempre cuando hay alguna medida de esta naturaleza se producen debates que son, si me permites la expresión, un poco de brocha gorda, ¿no? De bueno, ¿y esto va a pasar? Bien, yo espero sinceramente que eso no sea lo que vaya a ocurrir, y además estamos creciendo. Fíjese que nuestro empleo, a pesar de la desaceleración que hemos tenido en materia económica, estábamos creciendo por encima del 4%, ahora lo hacemos en torno al 2,5%. Sin embargo, el empleo está creciendo por encima del 3%, ¿no? No parece razonable que esa medida por sí misma vaya a provocar una hecatombe en la situación general. Yo me atrevería más a apuntar que sería mucho más positivo, por ejemplo, ahora cuando vemos estos indicadores de ir creciendo a un ritmo más pequeño, la absoluta necesidad de movilizar los amplísimos recursos públicos que tienen muchas administraciones y que ahora mismo, pues quizá por un exceso de celo en la regulación presupuestaria, pues están prácticamente apalancados en los bancos, ¿no? Cuando hay necesidades claras de inversión y de inversiones productivas que se pueden impulsar desde las administraciones públicas, y yo creo que ese es otro elemento que hay que poner encima de la mesa con claridad. Estamos hablando de un informe de más de 500 páginas a disposición de todos aquellos que lo quieran consultar en la página web del Consejo Económico y Social de Canarias, señor Trujillo. Un informe que también sitúa a Canarias en la actual coyuntura económica. Estamos a las puertas de un Brexit, con un turismo que depende precisamente mucho del turismo británico. ¿Cómo prevé usted la situación de cara a este año en curso, de este 2019, señor Trujillo? Bueno, no cabe duda. Y apuntabas uno de los elementos, hay más, ¿no? Como la situación política internacional, esta guerra que estamos viviendo comercial entre China y Estados Unidos, que nos afecta obviamente a la totalidad de los ciudadanos del planeta, pero hay muchas incertidumbres incluso en cómo va a resolver este tema la Unión Europea e Inglaterra del Brexit que comentabas, pero también
pues otros factores que vamos viendo dentro de la propia Unión, determinados movimientos políticos un tanto desestabilizadores con relación a las instituciones y determinados mercados también que necesitan pues un cierto sosiego. Hay mucha incertidumbre, sobre todo en el panorama político general, también en el nacional, y esas cosas pues claro, evidentemente condicionan a lo que es el devenir de la economía, pero por lo pronto pues digamos que vamos sorteando la situación y esperemos que bueno, que todos estos nubarrones pues se vayan aclarando y se resuelvan satisfactoriamente. Bueno, pues veremos cómo va evolucionando este año 2019. Blas Trujillo, presidente del Consejo Económico y Social, como siempre, gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Gracias a ustedes, un placer.